Gracias, hermanos, una vez más por sintonizarnos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por el tiempo y la oportunidad que nos da a través de este medio, el poder comunicarnos con ustedes y el poder compartir con ustedes también las bendiciones de la palabra de Dios. Y quisiera compartir en esta mañana en el libro de Mateo, capítulo número 16. Vamos a leer 3 versículos, del versículo número 13 al 15. Ahí estás donde estás en tu casita, ahí cómodo, estás en tu sala, en tu sofá, o estás ahí en la cocina preparándote un café. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Si ya lo tienes, vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias te damos en esta mañana por el tiempo, la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y a través de ella, Señor, el poder, Padre, comprender, saber o escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, rogamos que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y sobre todo, Padre, que tú te has glorificado en medio de nosotros a través de tu palabra. Rogamos, mi Dios, por lo que sucede alrededor, Padre. Bendice a los enfermeros, a los doctores. Bendice a todos aquellos, Padre, que están colaborando para el bienestar de la salud, Señor, de la humanidad. Bendice sus vidas, guárdales, protégeles también, Señor, como a cada uno de aquellos, mi Dios, que están escuchando este mensaje. Bendíceles y gracias te damos por la oportunidad que nos das de a través de este medio comunicar tus verdades. Amén. Y quisiera compartir con ustedes en estas semanas próximas, hermanos, acerca de simplemente Jesús. ¿Quién es Jesús? Sabemos que en toda la historia en la Biblia no es en torno al Señor Jesucristo, pero tenemos que tener un mejor entendimiento acerca también de quién es Jesús. Y de eso quisiera hablarles a cada uno de ustedes esta mañana que nos están sintonizando a través, ¿verdad?, de este canal. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, ¿verdad?, estos versículos y ver, hermanos, acerca de quién verdaderamente es Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo sigas o no, hay una respuesta, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que la palabra de Dios tiene para todos. En todos los evangelios, ¿verdad?, la Biblia habla en torno a Cristo Jesús. En todos los escritos, en toda la Biblia en sí, ¿verdad?, está refiriéndose a la persona de Cristo. Así que quisiera compartir con ustedes estos versículos que dice la palabra de Dios. Mateo 16, del verso 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí vemos, ¿verdad?, la Biblia dice que ellos habían recorrido la región de Cesarea y llegaron a Filipos, a Cesarea de Filipos. Ellos habían partido, primero habían estado en Magdala, y de Magdala habían atravesado, ¿verdad?, el mar del Galilea y habían llegado hasta Betsaida. Y de Betsaida empezaron este recorrido, ¿verdad?, hasta Cesarea de Filipos. Lo que podemos ver aquí, ¿no?, es el tiempo que habían los discípulos caminado con Cristo Jesús. Ellos aproximadamente aquí ya tenían como 2 años y medio en el cual Jesucristo les había llamado, y junto con él habían recorrido todas las ciudades, ¿verdad?, de lo que era de Fenicia, Galilea, de lo que era Cesarea, todas las ciudades alrededor. Ellos habían andado y caminado con el Señor Jesucristo, y ellos habían visto cuán grandes cosas Él había hecho, cuán grandes milagros Él había, ¿verdad?, hecho en algunas personas. Había, ¿verdad?, sanado a ciegos, había levantado a cojos, y todo esto ellos lo habían visto. Y ya tenían, ¿verdad?, 2 años, y prácticamente Cristo aquí estaba prácticamente en su etapa ya final para poder para ser, ¿verdad?, el crucificado.
Y ellos, fíjense que algo importante que cuando Cristo, ¿verdad?, les hace esta pregunta, ellos pensaron que eran con respecto a porque se les había olvidado el pan. En unos versículos más antes, ¿verdad?, podemos verlo, que ellos dijeron, Él nos está diciendo esto porque nos olvidamos del pan. Pero en sí no era eso cuando Él les dice que se guardaran de la levadura, ¿verdad?, de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban que se estaba refiriendo a eso. Pero no era en sí en eso a lo que Cristo se estaba refiriendo, ¿verdad?, al concepto religioso que esta gente tenían de Él. Porque en unos versículos más antes, ¿verdad?, dice que cuando se acercaron a Él, cuando vinieron a Él, ellos les pidieron señal del cielo. Pero Cristo les contesta y le dice, señal del cielo no les será dada. ¿Pero por qué decían ellos señal del cielo? Porque en algunas ocasiones ellos dijeron que el poder que Cristo tenía, las sanidades que Él hacía, las hacía por medio de Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y por qué eran sanidades terrenales? Ellos decían que esto era humano, que esto venía, ¿verdad?, de parte del diablo. Por eso ellos demandaban, ¿no?, una señal que viniera del cielo, una señal de lo alto, lo cual demostrara que verdaderamente Él era un profeta o el Hijo de Dios, como Él se decía proclamar. Por eso ellos, ¿verdad?, mencionan a Elías en esta ocasión, porque si ustedes se acuerdan, Elías hace descender fuego del cielo. Esa fue una señal, y esa clase de señal es lo que era la que ellos deseaban ver. Algo que descendiera del cielo para poder ver que verdaderamente Dios escuchaba lo que Él hablaba, decía y enseñaba. Y esta es la pregunta que les hace, ¿no?, con respecto a esto, ¿verdad?, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un concepto, ellos tenían una opinión acerca de Él. Y Él les pregunta, ¿no? Él les hace esta pregunta y les dice, ¿qué opinión tiene la gente de mí? ¿Qué concepto tienen las gentes de mí? Es como, ¿no?, como con nosotros, ¿no? Cuando conocemos algún personaje famoso, digamos, ¿verdad?, a un atleta, nosotros tenemos un concepto de él, tenemos una opinión de él, ¿verdad?, por medio de lo que conocemos a través de las redes sociales, ¿verdad?, de su vida. No íntimamente ni personalmente, sino que algo, ¿verdad?, referente a su persona. No lo conocemos en sí, no personalmente. Y ese es el concepto, ¿verdad?, que las gentes tenían de Cristo. Por eso Él, ¿verdad?, a sus más íntimos seguidores les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Una vez más, no regresando a si nosotros, ¿verdad?, conociéramos a un atleta, ¿verdad?, conocemos solamente lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de los medios o por lo que hemos leído a través de su personalidad. Pero si a esa persona se le hiciera, a ese atleta o a esa persona se le hiciera la pregunta de que si él nos conoce a nosotros, respondería que no, porque en realidad no nos conoce. Nosotros lo conocemos prácticamente de lejos. Y esto era, ¿verdad?, el concepto de esta gente, de estos religiosos. Por eso Cristo, ¿verdad?, les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le mencionan, ¿no?, 4 personalidades. Le mencionan a Elías, le mencionan también, ¿no? Mira lo que dice Juan el Bautista, Jeremías, o tal vez otro de los profetas que surgió en el pasado, que vivió en el pasado y se ha reencarnado. Eso era lo que ellos creían. Pero más sin embargo, no es así. Como ahora en día, ¿no? Hay muchas personas que tienen muchos seguidores, ¿no?, en las redes, ¿no?, digamos en Facebook. Hay muchos que dicen, no, pues yo tengo tantos seguidores, pero ¿cuántos de ellos conocen de ti? ¿O cuánto, verdad, de ti o tú conoces de ellos? Yo pienso que si ellos supieran, no, es más, te borraran, no de ahí, ni te quisieran tener, no de amigo,
Pero eso, ¿verdad? Es un concepto, una opinión que la gente se forma de otras, pero sin conocerla en realidad. Por eso Cristo Jesús, ¿no? Al formarle esta pregunta, los discípulos le empezaron a decir, ¿no? En Mateo, mira, Mateo 16:14 les dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí podemos ver esta foto? Este es un concepto de cómo los del Medio Oriente creen que era Jesucristo. Parecido, algo similar, ¿no? A los de su tierra. Y conforme a la región, ¿no? Donde nosotros vivimos, o el país donde nosotros, o el continente donde nosotros somos, ¿verdad? Así nos formamos a veces la imagen de Dios. ¿Sí? Este podría ser, ¿no? Un sudamericano debido a la textura, ¿no? De su piel. Y esto pues para los de América aquí, ¿no? Sería algo un poco anglo, ¿no? Bastante blanco, como los ustedes ven, medio rubio. Así se lo forman, ¿verdad? Ellos. Tipo, ¿no? Más o menos hippie, algo así, ¿no? Se lo formaban ellos. Porque ese es el concepto que ellos tenían de cómo es la personalidad de Jesús. Así es el concepto que mucha gente tiene ahora de la persona, ¿verdad?, de Jesús. Y él por eso, hermanos, ¿verdad?, les dice, ellos dijeron, imagínate, ellos sí, claro, no, les responden y le dicen, no, pues la gente dice que tú eres Juan, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías o tal vez alguno, ¿verdad?, de los profetas. Porque algo importante es que saben que a Dios le interesaba la opinión del público, del pueblo, de la otra gente. Él de alguna manera le importaba saber la opinión que otras gentes tenían y que ellos supieran también la opinión que otras gentes tenían. Que sus discípulos supieran, ¿verdad?, cómo la gente lo catalogaba o el concepto que la gente tenía de él. Ahora bien, ¿no? En el momento en el cual nosotros, ¿verdad?, estamos, imagínate, cuando Jesús ya llega, ¿no?, a Filipos de Cesarea, ellos habían recorrido todas las regiones de su alrededor y los discípulos habían visto, ¿no?, todas las maravillas y milagros que él había hecho. Cuando empezaron en Tiro y en Sidón, dice que una mujer cananea se le acerca y le dice, Jesús, sana a mi hija que es atormentada por un demonio. Y la respuesta de Cristo es que él vino a los suyos y que no es bueno, dice, darle la comida a los perrillos. Y esta mujer le contesta, pero Señor, aún los perrillos, dice, comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Ellos vieron este milagro que Dios hizo. Y esto fue uno, ¿no?, de los grandes milagros que él hizo. Y por eso él les hace en las afueras, no, antes dice en el transcurso de que ellos estaban por llegar a Cesarea, él les hace esta pregunta, cuando estaban a solas prácticamente en el camino, solamente ellos. Él quería saber el concepto de lo que opinaba la otra gente de él y que ellos le informaran cuál era el concepto de otra gente. Él lo sabía, claro, pero él quería saber qué era lo que ellos habían visto de otras gentes, de donde él había andado juntamente con ellos, cuál era el concepto que tenían. Anteriormente, en este mismo, ¿verdad?, un capítulo antes, vemos, ¿no?, cómo él, ¿verdad?, había dado de comer, alimentado a una gran multitud de gente. Y de eso había sobrado 7 canastos de sobra. El número perfecto, ¿no? 7. Esto lo vieron también ellos. Por eso los fariseos y los saduceos, ¿no?, cuando llegan, ¿no?, a estas regiones, le hacen esta pregunta, hey, haznos alguna señal pues, pero que sea del cielo. Porque ese es el concepto ahora, ¿no? Queremos la bendición de Dios sin conocer en realidad quién es Dios.
sin saber en realidad quién es el Señor. Mas sin embargo, después de que él escucha, no lo que otras gentes opinaban acerca de lo que otras gentes decían acerca de él se va aún más personal con ellos. Él hace una pregunta más personal a ellos. Y mira lo que dice el verso número 15. Y aquí es donde quiero, hermanos, ¿verdad?, hablarles. Algo bastante no personal, porque no es simplemente Jesús. Mira, cuando él estaban, hermanos, a lo lejos, cuando ellos estaban, ¿verdad?, a solas en el camino, solamente sus discípulos y Jesús, él les hace otra pregunta más y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? No sé si usted se ha hecho esta pregunta en sí mismo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Es una religión que nosotros hemos adoptado en nuestra vida, lo cual nos hace sentir bien el venir a la iglesia, escuchar acerca de él e irnos para la casa. Un concepto prácticamente religioso, porque ese es un concepto religioso, el que nosotros tenemos de que Dios es fuerte y es poderoso. Amén. Esa es la idea que nosotros nos hemos formado. Pero por eso él personalmente les hace esta pregunta aún más personal y les dice: ¿ustedes quiénes soy yo para ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? Dice Jesús, nos pregunta, si Dios nos hace esta pregunta, ¿quién es Él para nosotros ahora? No sé si usted se ha hecho, ¿verdad?, esta pregunta en su vida. ¿Quién es Dios verdaderamente para mí? ¿Es solo una opinión también la que yo tengo? ¿O yo creo lo que la gente cree también? Tengo un concepto de la bondad y del amor de Dios, pero más sin embargo no he conocido a ese Dios, no conozco a ese Dios. Sé que es un Dios de amor, pero no tengo, hermano, en mi vida ese amor que Él da. Porque una cosa es saber, una cosa es haber escuchado acerca de Él, una cosa es haber leído acerca de Él, una cosa es saber acerca de Él, pero otra cosa es vivir y caminar con Él.